La ruta migratoria canaria se cobra otras 2 vidas. Son ya 5 los migrantes fallecidos en solo 5 días los que han llegado a la isla del Hierro. Los 2 últimos llegaban esta misma mañana en una embarcación con otras 53 personas a bordo que han podido contar la dura travesía. Buenas tardes. Todo esto en un día en el que se celebra la conferencia sectorial sobre la infancia y adolescencia, donde se les va a comunicar al resto de comunidades autónomas, Vicky Luis, el acuerdo para que el reparto de menores migrantes sea obligatorio. Conferencia que comenzará a las 5 de la tarde. 7 comunidades estarán de manera presencial, el resto de manera telemática, y en la que también estará la ministra Sira Rego. Como dices, para perfilar ese artículo 35 de la Ley de Extranjería. Pero antes, otra reunión, la mantenida esta mañana entre Fernando Clavijo y Manuel Domínguez con el ministro Ángel Víctor Torres. La ruta canaria deja unas secuelas físicas que se agravan a partir del 5.º día de navegación. En los casos más complicados se puede acabar con la amputación de algún miembro. También deja una huella psicológica difícil de borrar. Especialmente vulnerables son los menores y la mujer migrante víctima de violaciones de derechos en su país de origen. La hacen mucho más vulnerable a, por un lado, sufrir factores externos una vez aquí, como ser captada por redes de trata o ser captadas por tráfico de personas, y también a factores internos, ¿no?, de vulnerabilidad psicológica. Las víctimas de abusos de la Iglesia en Canarias aseguran que el plan de reparación de daños presentado ayer por la Conferencia Episcopal es insuficiente. Primero, no es un plan que sea neutral, o sea, la Iglesia está siendo juez y parte en ese plan, y eso pues hace que ese plan no sea neutral. No cuenta con el Estado, no cuenta con las víctimas. El jurado popular en el juicio por la muerte del conocido abogado Juan Betancor se aislará a partir de esta tarde para deliberar. Antes, en la jornada de hoy, pudieron escuchar los informes de las partes. Las acusaciones piden más de 30 años de cárcel. El presunto asesino, Antonio Paulo, hizo uso de su última palabra. Estoy arrepentido. Yo no soy mala persona. Si hay que pagar, lo pago. 10, 20, lo que sea, pago, porque ya no tengo futuro. El verano ha entrado de golpe en las islas y para los próximos días hay cambios significativos en el tiempo. Emilia González. Sí, así es. A partir de mañana, primer episodio de altas temperaturas del verano. Subirán moderadamente esos valores en el termómetro, sobre todo en las medianías de Tenerife y de Gran Canaria. En Gran Canaria, en las medianías del centro y sur de la isla, podrían llegar a superar incluso los 37 grados. Y a esto hay que sumarle el viento con rachas superiores a los 80 kilómetros por hora y también las malas condiciones en la mar. De ahí las prealertas por el viento y también por fenómeno costero. Y a partir de mañana, a las 7 de la mañana, también alerta decretada por riesgo de incendio forestal. Enseguida lo vemos todo en el espacio del tiempo. Pues ya lo ven, viene el viento y en islas como Fuerteventura es bien recibido, sobre todo por aquellos que practican deportes de vela y por los que viven de ellos. Los alisios impulsan la economía en torno a muchos negocios, como las escuelas de Windsor. Nos colamos en el ensayo del Alma de Galdós, un viaje teatral que plantea la República y el músico canario Yul Ballesteros. Se podrá disfrutar esta noche en el Festival Temudas de Las Palmas de Gran Canaria. Teatro y música se dan la mano para desnudar el alma de los personajes de Pérez Galdós. La ruta migratoria nos vuelve a dejar su peor cara con 2 nuevos fallecidos en una patera en la que viajaban 53 personas. Todo esto ha ocurrido a Aridia Marichal esta mañana. Sí, ese dispositivo se puso en marcha sobre las 6 de esta mañana con una embarcación localizada cerca del muelle de la Restinga. 53 personas en total, 49 ya se encuentran en acogida en el centro de San Andrés. Otras 2 personas permanecen ingresadas en este hospital del Hierro por hipotermia y lamentablemente 2 personas fallecidas a la espera de las autopsias. Según los supervivientes, llevaban 7 días de navegación, salieron desde Senegal. Esta tarde se reúnen las comunidades autónomas en Canarias en una conferencia sectorial para abordar el reparto de los menores migrantes. 7 comunidades han acudido de manera presencial al lugar donde te encuentras, Vicky Luis, en presidencia del Gobierno, y el resto lo harán de manera telemática.
Sí, será a partir de las 5 de la tarde y una reunión que llega después de semanas de polémica sobre cómo se va a hacer esa modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería. Dicen las comunidades que llegan a esta reunión con dos cosas claras, que están dispuestas a escuchar, llevan meses pidiendo más transparencia, muchas han considerado esta negociación como bilateral entre el Estado y Canarias y aunque prácticamente la mayoría ha mostrado su solidaridad, también matices, la ficha de financiación o que se tenga en cuenta también las particularidades de cada comunidad en ese reparto. Esto, como decimos, pasará a partir de las 5 de la tarde. Antes, esta mañana, otra reunión, la mantenida entre Fernando Clavijo y Manuel Domínguez con el ministro Ángel Víctor Torres. Ya sea de forma presencial como Andalucía, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Navarra y Murcia o telemática como el resto, todas conocerán el documento pactado entre Canarias y el Estado y podrán hacer sus aportaciones a la modificación de la Ley de Extranjería. De ese cambio normativo, que nosotros seguimos insistiendo en el Real Decreto Ley, aunque el Estado quiera una proposición de ley. Un documento que está redactado así. Se produce esa parte de salvamento, llegan a costas canarias, hay un primer momento de atención sanitaria. En un plazo que no debería ser mayor a 24 horas se debería de producir lo que es la entrevista ya con un agente de la Guardia Civil, Policía Nacional, Fiscalía, para realizar lo que es la filiación. En ese momento es cuando se plantearía a qué comunidad autónoma va a ser derivado el menor. ¿Y cómo se decide a dónde van? Pues bajo criterios ya acordados en otras sectoriales como población o Producto Interior Bruto. En esta que ven, celebrada en octubre, se pactó distribuir a 436 de ellos, pero solo se han marchado 32. La diferencia es que hasta ahora esos acuerdos eran voluntarios. Y ahora se quiere que sean obligatorios, porque Canarias ha tenido que habilitar 80 centros para esos casi 6.000 menores, pero ya no hay ni espacio ni personal. Estamos hablando de niños o niñas de 6 años, de 16 años, de países diferentes, idiomas diferentes. Uno de los aspectos más discutidos es de cuánto dinero dispondrá cada territorio para poderles atender. Canarias destina cada mes 14 millones de euros. En la conferencia sectorial de esta tarde estará la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego. Ministra, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. En menos de una hora usted va a visitar un centro de menores en Tenerife. Efectivamente, hemos creído conveniente traer aquí a los consejeros, consejeras de las comunidades autónomas para que vean en directo lo que significa el esfuerzo que está haciendo Canarias por un lado y por tanto la necesidad de ser solidarios, solidarias, poniendo piel, poniendo rostro a las realidades de los niños y niñas que llegan solos, que esto es una cuestión muy importante, que llegan solos a nuestro país. Por tanto, bueno, pues creemos que es una buena manera de empezar esta conferencia sectorial. Canarias tiene una reunión importante esta tarde. Hay aproximadamente 5.500 menores migrantes tutelados por Canarias. ¿Habrá acuerdo para modificar la ley cuanto antes para que ese reparto sea obligatorio? Bueno, desde el Gobierno estamos haciendo todos los esfuerzos, poniendo mecanismos, habilitando los mecanismos que ya existían con carácter previo, pero también afrontando la cuestión migratoria como un fenómeno estructural y dinámico y, por tanto, con la necesidad de hacer una reforma estructural que plantee un mecanismo vinculante y solidario por todos los territorios de nuestro país. Para Canarias estamos hablando de una gestión complicada, son casi 6.000 niños y niñas, sin embargo, hablamos de un país de 49 millones de habitantes que tiene perfecta capacidad de, si hacemos un reparto vinculante y solidario atendiendo a los derechos de la infancia, podemos hacer una gestión muy razonable de la cuestión migratoria y sobre todo poniendo en el centro este hecho que es importante, que se trata de niños y niñas que están solos y solas, están en situación de desamparo. Ayer el presidente de Canarias decía que no hay plan B. ¿El resto de España es consciente de la situación que se está viviendo en el archipiélago? Bueno, yo creo que es una cuestión que hay que seguir enfatizando y reforzando. Necesitamos que se vinculen todas las comunidades autónomas, de ahí que planteemos en la conferencia sectorial, en la que no se aprueba, y esto es importante decirlo, en la conferencia sectorial vamos a debatir esta propuesta que formulamos
en acuerdo el Gobierno central y el Gobierno de Canarias. Es una cuestión importante. Planteamos el escenario de la conferencia para debatirlo con carácter previo, pero es el Congreso de los Diputados y Diputadas quien tiene que acordar finalmente la modificación del artículo 35. Y planteamos esta reforma estructural para dar estabilidad, para generar suficiencia financiera, para tener un control mayor y para garantizar los derechos de la infancia. Ministra, vamos a escuchar lo que opinan sobre este asunto otros grupos políticos. Todos los presidentes autonómicos del Partido Popular, a través de sus consejerías, esta tarde van a asumir el reparto de los 400 menores que el Gobierno nos ha planteado hace unos meses y que figuran otra vez más en el orden del día. Si se realiza ese reparto, el mensaje que estamos mandando a las mafias es que la frontera española es un pitorreo, que la frontera española no sirve para nada. No temo por la estabilidad del Gobierno en la Comunidad Valenciana, sería una sorpresa para mí y por tanto tendría que explicar quién dará esa sorpresa. ¿Qué le parecen, ministra, las declaraciones que ha escuchado? Bueno, lo que quiero decir es que las comunidades autónomas del PP y de Vox ya bloquearon hace un mes la posibilidad de este reparto voluntario, que el reparto voluntario lleva vigente desde el año 2022, que planteamos que el mecanismo sea exactamente el mismo para esta reforma del artículo 35, este mecanismo, estos indicadores para repartir, para acoger a los niños y niñas por todo el territorio, pero que el mecanismo voluntario no está funcionando porque el 80% de los traslados, por ejemplo, del año 2023 no se han cumplido por parte de las comunidades autónomas. Yo quiero recordar que una comunidad autónoma como Madrid, con 7 millones de habitantes en Madrid, a la que le correspondería haber acogido tan solo a 34 niños, no ha cumplido y tiene los recursos y la financiación del Estado ya en sus cuentas. Por tanto, lo que se necesita aquí es hacerse cargo de una manera solidaria por todo el territorio. Hay que recordar que los niños llegan a España, por tanto, es nuestro país el que tiene que, a través de un mecanismo de solidaridad interterritorial, hacerse cargo del cumplimiento de los derechos de la infancia migrante y poner en el centro la cuestión de niños en soledad, de niños desamparados, de niños que tienen un reconocimiento, que tienen que ser protegidos y que tienen sus derechos, y como sociedad democrática la obligación que tenemos de acogerlos y de hacerlo de una manera digna y suficiente. Con respecto a algunas de las comunidades autónomas, ¿la financiación es el único problema o hay algún otro sobre la mesa? En principio, algunas aducen una cuestión de financiación, sin embargo el mecanismo voluntario iba aparejado de una financiación suficiente. En muchos casos la financiación la reciben las comunidades autónomas y sin embargo no se cumple con la política de acogida voluntaria. Lo que estamos viendo es que un mecanismo que hasta ahora estaba establecido para situaciones puntuales, para situaciones de emergencia, no ha funcionado lo suficientemente bien. Por eso estamos planteando que sea de alguna manera dual. Por una parte, lógicamente, mantener este mecanismo que hoy se va a aprobar, pero por otra parte afrontamos con lo que tiene que ser una política valiente también la cuestión migratoria desde una perspectiva estructural. Por tanto, planteamos la modificación del artículo 35 porque es necesario que tengamos una previsión, una capacidad también de dimensionar nuestro sistema, de dotarlo con suficiencia financiera. El Gobierno da el paso, el Gobierno hace la propuesta, el Gobierno hace los deberes. Ahora toca también ver qué sucede en el tracto parlamentario, en esta aprobación, en esta reforma del artículo 35. La pelota de alguna manera está también en el campo del Partido Popular, que tendrán que ver cómo resuelven esta contradicción. Por un lado, unos días dicen que no a la reforma del artículo 35, que no a este cambio estructural de la política migratoria y la defensa de los derechos de la infancia, y por otro lado pues hay días que parece que sí. Entonces, bueno, nosotros estamos trabajando, nosotros llevamos respuestas, nosotros llevamos propuestas, la conferencia sectorial es un punto de partida. Confiemos en que cunda la sensatez y tengamos capacidad de plantear una reforma precisamente para tener un mecanismo eficaz, sostenible y que garantice los derechos de niños y niñas. Estaremos atentos a la sectorial de esta tarde. Gracias, ministra. Muchísimas gracias. Pues continuamos porque vamos con otro asunto que repercute también en lo que estábamos hablando, y es que la sectorial arranca con los ánimos caldeados. Los socialistas miran a los populares afeando sus pactos con Vox, que rechaza las derivaciones, y el PP acusa al gobierno del PSOE de no aclarar la dotación económica y ni siquiera de haberle pasado el texto que se discutirá esta tarde. Ante este escenario, otros grupos admiten que empieza a cundir ahora mismo el pesimismo.
Y el Partido Popular no sabemos qué opina sobre ese texto y es imprescindible que ya hoy por fin nos diga que sí. ¿Cómo que aceptan 400? El señor Feijóo dice que en función de la capacidad de las comunidades. ¿Y la capacidad de Canarias qué? Soy pesimista porque, según me han informado los compañeros y las compañeras de las distintas comunidades autónomas, desde el Ministerio no se ha preparado esta conferencia. Pactar con la extrema derecha solo te conduce a ser prisionero de la extrema derecha, de las posiciones fascistas, de los discursos de odio y en este caso además de abandonar a los menores extranjeros. Los acuerdos están para cumplirlos y Vox actuará en consecuencia tras ver los resultados de la conferencia sectorial. Cuando veo todo este panorama, tengo que ser realista y el realismo me induce a un cierto pesimismo. Es verdad que el pesimismo se empieza a instalar en nosotros, pero yo confío en la solidaridad del resto del Estado para atender a esta emergencia humanitaria. Ya lo han escuchado, Canarias acoge a unos 5.600 menores migrantes no acompañados. Rubén Castellano, vamos a analizar en profundidad su perfil y también su procedencia. Sí, Elena, Canarias acoge el doble de su capacidad en cuanto a menores migrantes no acompañados, menores que proceden principalmente de Senegal, Mali, Gambia y Marruecos. Sus familias costean el viaje a las mafias pensando en un futuro mejor para ellos. La gran mayoría, en torno al 94%, son adolescentes de entre 12 y 17 años, un 5% entre 7 y 11 y tan solo un 1% tiene menos de 6 años. Cuando cumplen la mayoría de edad, salen de los centros de acogida y se quedan casi con ningún tipo de apoyo. Pero, ¿dónde están acogidos en la actualidad? Tan solo 58 niños de los 5.600 están en familias de acogidas. El resto están en centros tutelados, el 52% en la provincia de Las Palmas y el 48% en centros de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. La gran mayoría asumidos en las islas capitalinas de Tenerife y Gran Canaria. Los 5.600 menores en las islas están escolarizados, tienen clases de español y a los mayores de 16 se les ofrece ciclos formativos. Con el texto de esta norma, que puede acoger Canarias es de 3.000 menores. Las entidades sociales y ONG cierran filas para apoyar la reforma de la ley de extranjería. Creen que ante el colapso de la red de acogida en Canarias no hay otra solución, pero piden más garantías para los menores. No hay dudas en el tercer sector. Instamos a que haya un acuerdo lo más amplio y lo más garantista para que ese reparto ocurra. De que la reforma de la ley y las derivaciones obligatorias son necesarias. El sistema se necesita oxigenar, necesita decrecer, necesita racionalizarse para poder trabajar bien y ir mucho más allá de aquello que es la emergencia. Cambio legal necesario para descongestionar el sistema, pero sin perder de vista, insisten, cuál debe ser el verdadero objetivo. Pues se cumpla con los derechos y la protección porque son menores. No importa el color de piel, no importa su nacionalidad. Por eso las entidades sociales quieren mayor protección para los niños y niñas migrantes. Por ejemplo, una tutela provisional hasta que son derivados a la península para que no queden en una especie de limbo. En 15 días poder tramitar y que no sea tutelados en Canarias, sino que la tutela la tenga el Estado. Piden también rebajar los niveles de ocupación a partir de los que comenzarían las derivaciones desde Canarias. La ocupación de estos centros, desde luego, tiene que ser como mucho del 100%. La reforma, recordemos, habla del 150%. Proponen también determinar si el menor tiene familia en España antes de decidir a qué comunidad es derivado. Pues Elena, como hemos visto, Canarias está por encima de ese 150% del límite asistencial. Gracias, Rubén. Pues seguimos precisamente hablando de migración porque los dispositivos de rescate requieren coordinación y trabajo en equipo desde alta mar hasta la llegada a tierra. Todo suma a la hora de conocer y evaluar la salud de las personas, Aridia Marichal, que son auxiliadas. Sí, esa primera toma de contacto sirve para valorar el estado de salud, pero también para detectar la vulnerabilidad de las personas rescatadas. Una tarea en manos de los recursos humanitarios y sanitarios, que no solamente se centran en lo estrictamente físico, también evalúan el estado mental y emocional, la salud mental de las personas auxiliadas, tanto de los adultos como también de la infancia migrante. La llegada para nosotros es un momento clave de seguridad.
que las personas, quieras o no, llegan con ansiedad de salir inmediatamente de la embarcación. Eso puede producir momentos de tensión. Lo que primero se desembarca son todas las personas más vulnerables, o sea, niños, mujeres y cualquier persona con situación de criterio sanitario visible de que precise una asistencia sanitaria urgente. Se hace el primer triaje sanitario, pasan al área sanitaria y ahí es evaluado por el personal sanitario médico. Si requiere asistencia inmediata y traslado inmediato, se procede al mismo, como cualquier situación de emergencia que se acontece en este tipo de cuestiones, ¿no? Pero mayoritariamente la deshidratación, la hipotermia, es uno de los principales diagnósticos que se dan en el proceso, ¿no? El estado físico de estar durante muchos días en las mismas posiciones, pues bien, todo lo que es el proceso de llagas, etcétera, quemaduras que se producen por esa posición, ¿no? Menos de 12-15 personas en el dispositivo no es bueno. Habitualmente trabajamos con mucho más. Tenemos ahora mismo dispositivos preparados para atender a más de 400 personas en simultáneo. Todos los actores implicados como nosotros, policía, salvamento marítimo, etcétera, trabajamos de manera coordinada para prestar una atención lo más segura, lo más rápida y lo más eficazmente posible. Lo más bonito también hay que recalcarlo, que es cuando te sientes que has ayudado a una persona. Las secuelas físicas de una travesía en Cayuco se agravan a partir del 5.º día de navegación. Los migrantes pueden acabar en la UCI o con la amputación de algún miembro. El pie de patera realmente es una patología que se produce por mantener una sedestación o una bipedestación prolongada sin poderte mover. Es como cuando te pegas más de media hora, una hora de pie sin poderte mover, que notas esa pesadez, pero imagínate durante 3, 5, 7, 9 días. Normalmente las muertes que se provocan son por deshidratación y alguna que otra muerte por aplastamiento cuando son pateras en las que vienen demasiadas personas. Cuando hay fallecidos o un naufragio, la posibilidad de que un trastorno de estrés agudo pase a ser postraumático es muy alta. Cruz Roja trabaja la salud mental de manera preventiva con los supervivientes. La hipersomnia suele venir más asociada con un ánimo más depresivo a su vez y el insomnio con una sintomatología más ansiosa. Tienen una falta de apetito importante y luego a nivel más puramente psicológico, una evitación pronunciada a volver a poder exponerse al estímulo del mar en este caso. Las mujeres, dicen, son las más vulnerables porque pueden sufrir violaciones de derechos desde sus países de origen. Con ellas se trabaja para evitar que acaben siendo víctimas de trata. Última jornada en el juicio que sigue por la muerte del abogado Juan Betancor. Acusaciones y defensas mantienen la petición de más de 30 años de cárcel para Antonio Paulo por asesinato. Aday Domínguez, la decisión está ahora en el poder del jurado. El jurado popular se va a aislar a partir de esta tarde para deliberar. Tendrán que analizar si el presunto asesino Antonio Paulo quemó vivo intencionadamente al conocido abogado Juan Betancor. Las acusaciones piden por estos hechos que consideran probados más de 30 años de cárcel. Él, el acusado Antonio Paulo, ha hecho uso de su derecho a la última palabra y ha pedido perdón. Añadir alguna cosa, lo puede hacer en este momento. Se crea en la sala un silencio, roto por las últimas palabras de Antonio Paulo. Estoy arrepentido. Si hay que pagar, lo pago. 10, 20, lo que sea, pago, porque ya no tengo futuro. Con 74 años, y el jurado lo declara culpable, podría pasar el resto de su vida en prisión. Los hechos de los que se le acusan son muy graves. A mi padre no lo mató un puro. Mi padre lo mató el acusado cuando quiso matarlo y le tiró la gasolina. Esa doble crueldad y ese aumento del sufrimiento de la víctima, el hecho de no solamente te quemo, sino además cuando intentas salvar tu vida, lo que hago es tapar el aljibe. Que era imposible de que mi padre saliera del aljibe con todo el peso que le había puesto encima. ¿Qué pasa? ¿Le sacrificamos? La defensa insiste en que el acusado vivía secuestrado y que no quiso acabar con la vida de Juan Betancor. Niega también la alevosía y el ensañamiento, agravantes que elevan la petición a los más de 30 años de cárcel. Las víctimas de abusos sexuales en la Iglesia de Canarias aseguran que el plan de reparación de daños presentado ayer por la Conferencia Episcopal no es suficiente. Apuntan que es un plan incompleto y que en ningún caso tiene en cuenta a las víctimas.
La Iglesia está siendo juez y parte en ese plan y eso pues hace que ese plan no sea neutral, no cuenta con el Estado, no cuenta con las víctimas. Y solo participan personas relacionadas con el clero. Además deja en manos de los obispos su cumplimiento, un escenario en el que es inviable la reparación según la Asociación Nacional de Infancia Robada. Lo que queremos es que nuestra experiencia sirva para que se modifiquen las leyes, que estos temas sean juzgados por un juzgado especializado, que las personas que se dediquen a investigar estos casos sean profesionales especializados, de fiscales, jueces de instrucción, etcétera. Por eso afirman que el plan ni acoge ni acompaña ni repara a las víctimas. Además exigen estar presentes en la comisión asesora para que su propia experiencia permita arbitrar fórmulas que ayuden a reparar el daño causado a las personas que han sufrido violencia sexual en la Iglesia. Y visita de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, a Canarias para conocer el estado de los centros de crisis para mujeres víctimas de violencia, lugares seguros donde poder recuperarse de las secuelas de la violencia machista. En toda España, a finales de año, tienen que estar disponibles 52 centros. Queremos conocer las dificultades también para desde el Ministerio ayudar en todo lo que podamos a que esos centros estén abiertos y no se produzca un desfase de derechos para las mujeres. Es decir, no puede haber mujeres de primera y mujeres de segunda. Queremos que esos centros estén a disposición. Un estudio demuestra que el nivel económico de las familias afecta a la salud de los menores. En nuestro país, 1 de cada 3 menores sufre obesidad. En todo el mundo la cifra es de 400 millones de niños. La pobreza y la escasez económica marca la diferencia en la salud de los niños. Afecta en variables como la actividad física, donde el tiempo disminuye en las familias con menos recursos y aumenta en entornos económicos favorables. Una diferencia de unos 160 minutos menos a la semana de actividad física moderada o vigorosa entre los niños y niñas que viven en un entorno socioeconómico más desfavorecido. El 20% de la población infantil presenta niveles muy bajos en el consumo de la dieta mediterránea. No son los únicos, la alimentación falla para todos. Para ningún grupo poblacional observamos que haya más de un 50% de la población que alcance un nivel óptimo. Las pantallas, el gran reto, los niños con bajo poder adquisitivo superan en 6 horas a la semana a las familias con mayores ingresos. Niños y niñas que van a estar 4 meses completos de su vida enganchados a una pantalla. El dato positivo es que pese a todo los niños y niñas son felices sin importar el dinero que entra en casa. Son los resultados del estudio Pasos para abordar el bienestar de la infancia en España. Acercar las consultas de cardiología a los centros de salud de Lanzarote. Ese es el objetivo del área de salud insular, que desde febrero ha incorporado ecógrafos a 4 de sus centros de salud. Esta fórmula ha supuesto una reducción significativa de los tiempos de espera para la evaluación y diagnóstico de pacientes con posibles patologías cardíacas. La consulta en el centro de salud, realmente el tiempo de espera del paciente para ser atendido es poco, prácticamente viene y ya se le atiende. Y en Canarias la realidad también es muy parecida, el 30% de las disfunciones son por enfermedades cardiovasculares. Esto supone más o menos, para que se hagan una idea, de 1 de cada 3 disfunciones son por enfermedades cardiovasculares. Personal de cocina del Hospital de la Candelaria en Tenerife denuncia la situación límite en la que dicen se encuentran las infraestructuras. Aseguran que el servicio no reúne las condiciones mínimas de calidad, una situación que la gerencia del centro desmiente. Las imágenes que ven han sido tomadas por personal de cocina de la Candelaria. Afirman que hay suciedad, verduras en cajas de cartón y electrodomésticos viejos. Denuncia que han trasladado a Nueva Canarias. Han denunciado situaciones de riesgos laborales y de precariedad en las instalaciones obsoletas. Desde ese servicio se ha trasladado hacia la consejería y la dirección del hospital sin obtener resultados. Pero la gerencia del hospital lo desmiente. Dicen contar con certificados de calidad, un plan para cambiar la cocina y la compra de un tren de lavado. Además, descartan la contaminación cruzada por alérgenos y defienden la limpieza. No dudo de la limpieza, de la profesionalidad de nuestros compañeros, de los controles de calidad que se hacen, y hablar de que se pone en riesgo la salud de los pacientes me parece un poco exagerado. Sin embargo, la situación preocupa a quienes protegen los derechos de los pacientes. Que se ponga en funcionamiento una comisión investigadora completamente independiente y que aclare la situación. Solamente con que parte de lo que se denuncia sea verdad, ya indudablemente hay que cambiar. Disparidad de opiniones sobre el estado de una cocina por la que pasan los platos de 1000 pacientes cada día.
El sindicato CESIF denuncia una reducción del 50% de la plantilla de policías locales de Santa Cruz de Tenerife con la llegada del verano. Además, califican como insuficiente el refuerzo de los agentes durante los días hábiles de la semana debido a las vacaciones del personal municipal. No llega ni a la mitad del personal que se ausenta, con lo cual el servicio que se queda de ordinario, el servicio de día a día, los policías de la calle, para que nos entendamos todos, no dan avío, no son suficientes para atender las demandas ciudadanas y por tanto el servicio se ve desatendido y en precario. Hemos puesto horas extraordinarias durante toda la semana, cosa que no ocurrió el año pasado, y bueno, y esto es una opinión de uno de los sindicatos de los 5 que hay, que no representa tampoco a toda la policía. E inmovilizados 23 kilos de pescado ilegal durante la inspección realizada en un restaurante de los Llanos de Aridane, en La Palma. El propietario carecía de la documentación necesaria para acreditar los controles que demuestran su lícita procedencia. Viejas, sargos, gallegos y pulpos se encontraban en malas condiciones higiénico-sanitarias, desprendiendo un fuerte olor. Y en este punto del informativo comenzamos nuestro repaso a la crónica internacional. En Israel, el primer ministro Netanyahu comunica al enviado especial de Estados Unidos para Oriente Medio que aceptaría un alto el fuego si se respetan sus líneas rojas. Entre tanto, su ejército lanza panfletos en la ciudad de Gaza, al norte de la franja, para pedir a los residentes que abandonen la localidad ante el comienzo de nuevos bombardeos. Arranca la primera sesión de trabajo de la cumbre del 75 aniversario de la OTAN en Washington. El secretario general de la alianza ha afirmado a su llegada que en estas reuniones, que se alargarán hasta el jueves, se tomarán importantes decisiones para su futuro, ya que se prevé ampliar su apoyo a Ucrania y profundizar en su relación con sus socios del Pacífico ante el desafío de China. Y estamos viendo imágenes en directo donde la ministra de Infancia, Sira Rego, y los representantes de las comunidades autónomas que participan hoy presencialmente en la conferencia sectorial que se celebra esta tarde en Tenerife, visitan el Centro de Menores Migrantes para conocer de primera mano la realidad que viven los menores que acoge Canarias. Lo hacen acompañados por el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. Se trata del Centro de Menores Migrantes ubicado en Olla Fría, donde más de 200 menores duermen hacinados en literas habilitadas de urgencia, eso sí, en un antiguo club colombófilo. De la entrada a las Palmas de Gran Canaria está desapareciendo estos días una imagen icónica, una de las chimeneas del complejo de Piedra Santa, que Antonio José Fernández alcanzaba una altura de 73 metros. 76 metros es lo que medía hace apenas un par de semanas y ahora mismo se queda en poco más de 50. Endesa está realizando desde hace varias semanas este trabajo progresivo de desmantelamiento con un trabajo bastante curioso. Ha recurrido a 2 robots semiautomáticos para ir demoliendo poco a poco esa chimenea hacia el interior para no causar daños en el entorno y porque aquí, entre otras cosas, no se podía utilizar la dinamita. En principio, los trabajos concluirán dentro de aproximadamente un mes tras una inversión de poco más de 1,5 millones de euros y se va a aprovechar lógicamente todo el material, todo el escombro que pueda ser objeto de reciclado. En primer lugar es acero, también hemos valorizado otros tipos de metales como son cobres, aluminio. Pues lo que hacemos dentro de la política que tiene la empresa es su segregación y su valorización como residuo. La Autoridad Portuaria de Las Palmas asegura que las obras que se realizan en el puerto no tienen un impacto en la biodiversidad. Es uno de los resultados de su programa de seguimiento ambiental que se ha llevado a cabo durante los últimos 5 años para analizar cómo afectan las obras a la fauna y flora del entorno o a la calidad de las aguas, con la intención de minimizar el impacto. Y la conclusión del programa es que no hay afecciones relevantes. El hecho de tener en nuestras aguas la comunidad más importante de charranes de toda Canarias es un indicador no solo de la calidad de nuestras aguas, ya que estos animales, estas aves no pueden vivir en aguas que no estén limpias, sino además hay comida más que suficiente para que ellas se mantengan. Cada vez hay más aves que nidifican en nuestras aguas. Santa Cruz de la Palma tiene un grave problema de estacionamiento por falta de plazas. Ahora, durante los meses de verano, May Navarro se contará con una alternativa para aparcar.
Se trata de 90 nuevos estacionamientos gratuitos y públicos que están localizados en el último tramo del Barranco de las Nieves. Estarán operativos en horario diurno de lunes a viernes hasta el próximo mes de septiembre. Con esta medida lo que se busca es implementar la bolsa de aparcamiento siempre y cuando las condiciones del barranco lo permitan, reforzando de esta manera la accesibilidad a distintos puntos destacados de la zona norte de la capital de la isla de La Palma. Un enclave que resulta de gran influencia vecinal y turística, ya que se encuentra la sede de la Policía Nacional, el Centro de Salud, el Pabellón Polideportivo Roberto Rodríguez Estrello, así como el tanatorio, entre otros. Un parche, como bien saben, estamos actualizando ese plan de movilidad que tiene el Ayuntamiento. Estamos buscando soluciones definitivas a la zona de aparcamientos y regulando todos los estacionamientos que tenemos, regulando a través de unas empresas especializadas en esta materia. En Gran Canaria, el Cabildo va a inyectar 69 millones de euros de los remanentes de la tesorería entre los 21 municipios para obras, entre ellas la ampliación de la desaladora de Salinetas o la mejora de las piscinas de La Laja. Foto de familia de la mayor parte de los alcaldes de los 21 municipios de Gran Canaria. Pocas veces podemos verlos juntos. Entre todos van a recibir del Cabildo 69 millones de euros del Plan Adicional de Inversiones y van a poder llevar a cabo 33 obras. La mayor parte de ellas son obras sociales de rehabilitación de edificios y parques e infraestructuras urbanas. Estamos ante un plan histórico, de verdad, de singular relevancia, un plan para obras emblemáticas, estratégicas. Las obras tendrán que estar terminadas a finales del 26. Esta inversión se suma a los 72 millones de euros del plan de cooperación en 4 años y a lo que reciben los municipios del FEDECAN. Va prácticamente a duplicar las inversiones que llevamos desde el área de cooperación. Espacios como las piscinas de La Laja, el Parque de San Gregorio en Telde o el Estadio de Maspalomas mejorarán su aspecto gracias a esta inversión. El viento, según las previsiones meteorológicas, soplará fuerte esta tarde en varios puntos de las islas. Esta llegada de los alisios es bien recibida en islas como Fuerteventura, donde existen muchos negocios relacionados con los deportes de vela, como por ejemplo el windsurf. Para algunos supone un auténtico incordio. Es insoportable. Para caminar, para la limpieza en casa, para todo. Y para otros, una verdadera bendición. Que viva el viento, que sople el viento siempre. Lo cierto es que, como cada año, especialmente en los meses de julio y agosto, el alisio se vuelve a dar cita aquí en Fuerteventura, un fenómeno meteorológico que de alguna manera inaugura el verano majorero y con el que algunas empresas hacen caja. Y es que cuando llega a la isla la época estival no hay ni un solo establecimiento de este tipo. Tenemos nuestra tienda que es alquiler, tienda y escuela. Que no se frote las manos. Nosotros trabajamos con el viento, así que en verano aquí viento, gente, playa. Y por si fuera poco, al viento se le suma otro factor. Hay viento, pero además son vacaciones escolares. Lo que también supone un aumento considerable de la clientela. Aumenta lo que es la parte del comercio, ¿no? de las clases de surf. Se motivan los chiquillos aquí de Puerto. Porque si hay un lugar ideal para divertirse sobre el mar, ese es sin ninguna duda Fuerteventura. Y no solo el viento, también subirán las temperaturas. De hecho, el 112 ha declarado la situación de alerta por riesgo de incendios forestales en casi todas las islas a partir de mañana. También el Cabildo de Tenerife ha activado el plan de emergencia insular y queda prohibido a partir de mañana jueves a las 8 de la mañana realizar fuego en zonas recreativas de montaña y se recomienda no acceder a los montes hasta poner fin a esta situación de alerta. Está prohibido hacer barbacoas, hogueras, fogones o cocinas de gas, la utilización de cualquier tipo de maquinaria o herramienta que pueda proyectar chispas y todo el material pirotécnico en las zonas de riesgo. Y el agua es un elemento imprescindible para las abejas. La necesitan de manera continua, especialmente los meses de calor, para evitar que mueran. Se está colocando en puntos específicos de La Gomera bebederos, de los que también se están beneficiando otros animales. Simulando fuentes naturales de agua, nos encontramos en el Parque Natural de Majona con estos contenedores. Como puntos de agua habituales, porque el estrés hídrico no solamente son para las personas, sino también para los animales. Son bebederos destinados a la fauna silvestre, hasta donde pueden acceder abejas, cuervos o ganado. En estos puntos, a través de estas bocas de incendio, se abastecen de agua los bebederos. 11 están colocados en San Sebastián de La Gomera. 50 litros llevan cada uno y alrededor de un mes y medio dura ese agua. Nosotros con una manguera manualmente llenamos depósitos de los bebederos
y gracias a esos puntos son donde más o menos cerca colocamos los bebederos. Una iniciativa con la que se prevé cubrir las necesidades de este entorno incidiendo en los meses de más calor. Un proyecto que se está realizando en toda la isla para que en un futuro no muy lejano, pues este tipo de medidas pues sean una realidad. Una medida con la que suministrar uno de los elementos indispensables para mantener el equilibrio necesario para la subsistencia de la fauna de la zona. Y esto que ven son los operarios de la Consejería de Obras Públicas del Cabildo de Gran Canaria. Llevan 2 días retirando las palmeras de un solar privado junto a la Gran Canaria, uno a la altura del barrio de La Estrella. Al parecer, los ejemplares los plantó hace años el Gobierno de Canarias. El propietario del terreno ha reclamado que se retiren. El Cabildo va a replantar estos ejemplares de obras en otras ubicaciones. Y el agua también es fundamental para el cultivo de la papa. A esta hora se elige la mejor variedad de Gran Canaria entre una decena de finalistas. 16 catadores tienen la responsabilidad en sus manos y en su boca. En una cata de papas, antes de probarlas, hay que mirarlas, tocarlas. Se valora el tamaño, mientras más pequeño pues mejor. También se valora el color y la forma de la papa y también la piel, que no sea muy gruesa, que absorba la sal. Mientras, en cocina, preparan el producto en las 3 formas de cocción a valorar: arrugadas, fritas y sancochadas. Y sale la primera tanda. Variedad B. Son todas buenas, pero vamos a intentar encontrar la mejor. A pesar de esa calidad, los agricultores canarios siguen teniendo dificultades para colocar su producto en el mercado debido a la competencia de la papa importada. La papa de importación debe tener algún elemento que retenga la presencia en la isla hasta que no se haga la distribución de la papa que se cosecha aquí. Lo más lógico es que se defienda el producto kilómetro cero desde el origen. Las papas tienen el precio que tienen, como puede tener cualquier otro producto del mercado, y lógicamente hay que pagarlo. O sea, el agricultor no se está poniendo rico. De hecho, dicen, apenas cubren los costes de producción y piden más controles para evitar que se especule con los precios. Y de la papa pasamos a la piña tropical del Hierro. La agrupación herreña independiente solicita al Ministerio de Agricultura autorización para usar temporalmente el desinfectante Basamir y poder así luchar contra las plagas. Entiende la agrupación que de esta manera se evitaría que los agricultores de la isla sigan abandonando la piña para dedicarse a otros cultivos. Creemos que esto ayudaría a que la difícil situación de la piña en el valle pudiera por lo menos tener una perspectiva un poco más halagüeña en los próximos años, hasta el año 26, en el momento en el que esperemos que ya existan otros productos alternativos. Ponerle alma a la literatura de Galdós a través de la música es el viaje teatral que plantea La República y Yul Ballesteros para ver esta noche en el marco del Festival Te Mudas en Las Palmas de Gran Canaria. Nos hemos colado en uno de sus ensayos y esto es lo que hemos descubierto. Así suena el alma de Galdós, a jazz literario. Se escucha con letras musicales donde los acordes evocan pasajes y personajes trasladados a la actualidad y en la ciudad que lo vio nacer. Y nace Alma Galdós, un viaje emocional lleno de alquimia. La idea es que Benito Pérez Galdós vuelva a Gran Canaria y se encuentra en la ciudad como es hoy en día, entonces empieza a recordar, a comparar, a pensar en los sentimientos que le genera la ciudad ahora, y a través de esos sentimientos cita personajes de sus obras que tienen esas mismas sensaciones en ese momento. Lo que sí que soy es un hombre inundado de amor. Escribir es un acto de amor, de pasión y de ternura. Yul Ballesteros pone música y Nacho Cabrera de la compañía teatral La República dirige la escena donde Benito Pérez Galdós traspasa fronteras temporales y se mezcla entre personajes de sus novelas más emblemáticas. El alma humana. Y en los deportes, Armando, España jugará la final de la Eurocopa tras un partidazo ante Francia. Très bien, que dirían los franceses, ¿verdad? Porque a ellos se les ganó una Francia a la que le pasó por encima a la selección española con un grandísimo y MVP del partido, Lamine Yamal. 17 años cumple el sábado, un día antes de la final que jugará España. Veremos frente a quién, si contra Inglaterra o Países Bajos, lo sabremos
esta noche. En la Unión Deportiva Las Palmas, bueno, pues empezamos a conocer a los nuevos fichajes del equipo y han empezado a pasar por sala de prensa. Para empezar, Silesen, portero, y un defensa, Alex Muñoz. Después los escucharemos. En el Club Deportivo Tenerife sí conocemos ya muy bien a Enrique Gallego, cuarta temporada en el conjunto blanquiazul, 37 años, dice que quiere aprovechar cada minuto porque, pues lógicamente le queda menos tiempo ya en el fútbol. Por supuesto, muchas más cosas, fichajes, tenemos también lucha canaria, saltos increíbles en surf y en windsurf. Bueno, lo veremos después. Gracias, Armando. Pues enseguida los deportes. Nosotros nos despedimos con música. Este miércoles la voz de Roxana Ahmed abre la segunda semana de conciertos del Festival Internacional Canarias, Jazz y más músicas creativas. Vicen García Quintet y el trío compuesto por Infante, Lemes y Colina completan este arranque musical de la semana. Hay algo oculto en cada sensación. Está considerada una de las voces más importantes de la música sudamericana. Su trabajo fusiona las tradiciones folclóricas, el art rock y el jazz moderno. Galardonada vocalista, productora, compositora y educadora, Roxana Ahmed pasó a la historia el año pasado tras ser la primera mujer en alzarse con el premio Gardel al mejor álbum de jazz. Llega al festival en formato quinteto, actuará este miércoles en Tenerife y el jueves en Gran Canaria. También el jueves disfrutarán en Tenerife del bajista español Vicen García, uno de los artistas más prestigiosos de la escena actual del jazz y el funk a nivel mundial. Se encuentra entre los 10 más escuchados. Su nuevo álbum Ventura ha tenido una gran acogida en ciudades de todo el mundo como Londres, Los Ángeles o Nueva York. El trío compuesto por Javier Infantes, Alexis Lemes y Javier Colina completan parte de la propuesta de la semana del festival con un concierto en el Paraninfo de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Con un estilo arriesgado y arraigado en sus raíces isleñas, estos tres músicos se inspiran en la contemporaneidad, en el jazz y en las raíces musicales de su tierra. Pues con su música nos despedimos. Les dejamos ahora con toda la actualidad deportiva y el tiempo. Hasta mañana.